Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir y bienvenidos al webinar Agrotech, Soluciones Digitales para una producción más eficiente y sostenible, organizado por la Oficina Acelera Pyme de ITECAM en Cuenca. En primer lugar, me presento. Yo soy Alba Soledad Moya, soy técnica de Marketing y Comunicación en ITECAM y formo parte de su Oficina Acelera Pyme en Cuenca. Os pedimos, por favor, que durante la sesión mantengáis los micrófonos y la cámara apagada. Cualquier duda que os surja, podéis escribirla a través del chat y se resolverá en los últimos minutos del webinar. Ya para entrar en temática, durante la sesión de hoy pondremos el foco en cómo las tecnologías de digitalización industrial aplicadas al ámbito agroalimentario pueden mejorar la eficiencia productiva, reducir el consumo de recursos y elevar la competitividad del sector. Hablaremos de herramientas digitales avanzadas que ya están siendo aplicadas con resultados reales en explotaciones agrícolas e industrias agroalimentarias, y para ello contamos con la participación de Jesús Felipe Espadero y con Sergio Izquierdo, que son técnicos de diseño y fabricación digital en ITECAM. Me gustaría añadir también que este webinar se realiza dentro de las actividades del proyecto de la Oficina Acelera Pyme de ITECAM en Cuenca. Las oficinas Acelera Pyme han sido puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Por último, quiero comentaros también que al finalizar el webinar os haremos llegar una encuesta de satisfacción que os invitamos a responder para poder conocer vuestra opinión y mejorar de cara a las próximas jornadas y eventos que celebremos. Además, estamos grabando la sesión y subiremos el vídeo al canal de YouTube de las oficinas Acelera Pyme de ITECAM. En unos días os enviaremos el email con el enlace a este vídeo junto con la presentación de los ponentes. Si os surgen dudas o alguna cuestión a lo largo del webinar, como digo, podréis escribir en el chat y las resolveremos al final. También nos animamos a seguirnos en las redes sociales de ITECAM, donde iremos informando sobre las próximas actividades enmarcadas en las oficinas Acelera Pyme. Y sin más, yo ya os dejo con Jesús Felipe y con Sergio y damos inicio a este webinar. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alba. Vamos a compartir pantalla y vamos con vale, vamos a empezar con la primera fase, que son todas las, consideramos todas las fases por las que debe pasar el dato antes de llegar a la decisión y la actuación, que es donde ya empezará mi compañero Sergio Izquierdo con el tema del gemelo digital, inteligencia artificial aplicado en el sector agrícola, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues mostramos un poquito el índice de lo que vamos a ver con estas diapositivas primeras. Pasaremos por la primera fase, la de sentir, que es la captura del dato, cómo recogemos todos estos datos del campo, cómo los tratamos luego, cómo los podemos transmitir hacia dónde, hacia un nodo, hacia un gateway, qué protocolos de comunicación tenemos para poder hacer este enlace entre el punto final, que es el dashboard, y el inicio, que es la recogida del dato en campo. Un tercer punto donde veremos qué entornos de programación podemos tener para poder aplicar este código y poder obtener los datos. Y por último, un caso real de ITECAM donde se ha desarrollado desde cero un nodo IoT multisensorial con LoRaWAN, ¿vale? Entonces, con esta primera fase de sentir, capturar el dato, vale. ¿Qué nos podemos preguntar para poder comenzar con la fase del dato? ¿Dónde inicia esta fase? ¿Qué está pasando ahora mismo en cada parcela de la explotación? Para dar respuesta a esta pregunta, habría que pasar por las tres fases que comentábamos antes: sentir, transmitir, decidir y actuar. ¿A qué le llamamos el sentir? A todos estos datos que provienen de los sensores. Aquí he puesto algunos ejemplos que veremos más adelante, como pueden ser el de humedad, temperatura, lluvia, ya sea intensidad o con un pluviómetro, recoger la cantidad de lluvia que ha caído ese día, en datos medibles. En una segunda fase tenemos el transmitir. Al transmitir le llamamos a esos protocolos de comunicación que se necesitan, ya sea 5G, LoRaWAN, Modbus, que también vamos a ver un poquito en profundidad, para poder llevar el dato hacia un gateway, hacia el dashboard, donde vamos a poder ya ver todos estos datos. ¿Por qué queremos verlos? Porque tenemos que decidir y actuar. En función de estas condiciones que nos esté dando los sensores del campo, pues tendremos que encender el riego, apagarlo, incluso se encenderá solo. Ahora os comentará Sergio más sobre estos gemelos digitales que ya actúan por sí solos. O incluso ver si hay que encender algún tipo de máquina que tendríamos en el campo y funciona de forma autónoma, ¿vale? Aquí he puesto algunos de los ejemplos que ya tenemos en el campo, como pueden ser los sensores que he mencionado antes, los tractores, que ya sabemos que muchos de ellos van guiados por GPS. También tenemos ya drones que vuelan los cultivos.
junto con la IA. Además, estos drones, ya se han visto drones que tienen IA aplicada pues, para poder ver enfermedades en vuelo, en tiempo real, y de esta forma se puede ver si un viñedo está afectado o no, sin necesidad de ir y tomar directamente el dato en planta. Vale, pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva lo que se muestra son los tipos de sensores, pero según la señal. Después veremos según la aplicación, ¿vale? Aquí tenemos los sensores analógicos y digitales. Los sensores analógicos son aquellos que tienen una salida continua, es decir, un ejemplo, tenemos aquí una celda de carga. ¿Qué es una celda de carga? Son los que, con lo que podemos medir, por ejemplo, el peso de la uva. Para medir el peso de la uva ya sabemos que es una salida continua, porque nos da 100 kilogramos, de 0 a 1000 kilogramos, por ejemplo. ¿Qué ventaja tienen este tipo de sensores? Que tienen muy baja latencia, son muy rápidos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen tan baja latencia? Porque no se procesa la señal en el propio sensor, sino que se procesa luego en el controlador. Entonces los datos se obtienen de forma muy ágil. Al obtener los datos de forma tan ágil, son muy susceptibles al ruido. ¿Qué es el ruido? Pues el ruido eléctrico, ¿no? Algunos valores anómalos que nos pueden dar estos tipos de sensores analógicos, pues pueden dar un valor anómalo. Digamos que podemos estar midiendo un racimo que pese 2-3 kilos y resulta que luego nos sale un valor aquí, no, 50 kilos, pues sabemos que un valor anómalo debido a la susceptibilidad al ruido que tienen estos sensores. ¿Qué se requiere? Entonces, pues en el microprocesador donde tenemos conectados estos sensores en campo, se requeriría hacer un filtrado de la señal. Este filtrado se puede buscar en internet, tenemos muchos tipos de filtros para poder sacar este dato. Se haría, por ejemplo, un array, un vector, se le sacaría la mediana y los valores de los extremos quedarían fuera. Eso podría ser un filtro básico, ¿vale? Por otro lado tenemos los sensores digitales, que son aquellos que muestran simplemente dos valores, o 0 o, en este caso, números binarios. La lectura del sensor, si tenemos un microcontrolador, nos va a dar o 0 voltios o 3,3 voltios en la entrada. En este ejemplo, puede ser también de 0 a 24 voltios, pero sí que se lee con valores binarios después. Es decir, yo lo transmito y digo o es true o false, ¿vale? La salida es discreta, como comento, son muy inmunes al ruido. ¿Por qué? Porque solo te pueden dar dos valores, no es como en esta celda de carga, por el ejemplo de la celda, que te puede dar miles de valores. Aquí simplemente o 0 o 1. Siguen protocolos estándar, como puede ser I2C, Modbus, etcétera, y son de muy bajo consumo. Un ejemplo de colocación de este sensor que he puesto aquí, esto es un sensor RIF magnético, que puede servir pues, para detectar si una puerta se ha abierto. Por ejemplo, en una casa de campo, si queremos saber si han abierto la puerta, si se puede producir un robo durante la noche, pondríamos este tipo de sensor digital y podríamos ver si han abierto la puerta, vaya, para ver el. Entonces pasaría de 0 a 1 cuando se abre la puerta. En esta siguiente diapositiva, los tipos de sensores ya pasan a ser según la aplicación. Podemos diferenciarlo entre prototipado y desarrollo, IoT de bajo consumo e industriales. Los de prototipado y desarrollo son estos que tenemos por aquí abajo, los utilizamos mucho en ITCAM porque nos sirven mucho para temas experimentales, son de muy bajo coste y accesibles, ideales, como comento, para experimentar porque podemos quitar soldadura, poner, añadir otros componentes, cambiar un diodo si es necesario, una resistencia, se puede hacer de todo. Eso sí, requieren programación. No es como otros sensores que vamos a ver aquí en los siguientes puntos, ya que tienes que programarlo en C, C++, Python, a través del controlador. No vienen programados. Y son de dimensiones muy reducidas. Normalmente estos sensores son muy pequeñitos. Aunque aquí parezca enorme, luego los conectores súper pequeños y demás. En segundo lugar tenemos los sensores IoT de bajo consumo, que son de transmisión de datos directa. Es decir, ¿a qué me refiero con transmisión de datos directa? Que en cuanto posicionamos el sensor en campo, el dato va directo a un dashboard, no pasa por ninguna otra fase. No hace falta programarlo, no hace falta hacerle nada. En segundo lugar, tenemos la característica de que son de muy bajo consumo energético. Este tipo de sensores, perfectamente, si os leéis el datasheet, las instrucciones, puede estar hasta 10 años en campo sin tener que cambiarle la pila, puesto que mandan datos cada, a lo mejor 10 minutos o así, pueden estar así unos 10 años. Se integran con plataformas IoT, a diferencia de los otros, pues el desarrollo lo tienes que hacer tú, aquí es más plug and play. Coges el sensor con la plataforma que te diga el fabricante y lo integras rápidamente. Y en tercer lugar tenemos los sensores industriales, que son de alta durabilidad, para exteriores, requieren un marcado CE, una seguridad industrial, puesto que se utilizan en maquinarias, en temas de mecatrónica industrial. Suelen tener doble canal
¿Qué es doble canal? Pues son para ganar fiabilidad. Es un canal redundante. Ambas señales son similares, lo que pasa es que se leen las dos señales y si las dos no dan lo mismo, quiere decir que el sensor es fiable y no ha roto. Si una de las dos señales da lo contrario a la otra, quiere decir que el sensor tiene un problema, ¿vale? Y la programación normalmente sí que es cierto que te la da el fabricante. Y en estos casos te dice, oye, lo tienes que conectar a un PLC. Más que te la da, que te dice con qué tienes que programarlo. Y normalmente suele ser con un PLC. Ya no puede ser con un controlador, con un Arduino, con un SP32, etcétera. Vale. Ahora bien, ya hemos visto los sensores, pero con los sensores únicamente no podemos recoger el dato. Tenemos que tener en muchos de los casos, pues lo que os decía, el controlador. Hemos dividido este hardware en tres opciones, aunque hay muchas otras. La primera es mediante el microcontrolador. He puesto el ejemplo de un Arduino Wi-Fi R4, pero puede ser también un SP32, una Mega, cualquiera de estos controladores, digamos, educativos. Son de muy bajo coste, están en torno a los 20 euros o así. Vienen muy bien para poder aprender. Es compatible con muchos sensores. ¿Por qué? Porque cuando tienes sensores con diferentes protocolos de comunicación, I2C, Modbus, etc., este tipo de placas, pues normalmente con meterle un driver o algo así, seguramente que puedes obtener cualquiera de estos datos con cualquier protocolo de comunicación y cualquier sensor. No suele haber ningún problema normalmente. Eso sí, requiere, como comentaba antes, programación, ya sea en C, C++ o MicroPython, ¿vale? Y igualmente son de muy bajo consumo, embebidos. Estos también, si le pones una batería LiPo de 3,7 voltios, te puede aguantar algunos años si el consumo es moderado. Es decir, si los datos los mandas cada 10, 15 minutos. En segundo lugar, tenemos los microprocesadores, como puede ser la Raspberry Pi 5, que seguro que muchos de vosotros conocéis. El procesador es mucho más potente, puedes programar en múltiples hilos, es decir, puedes recoger un dato instantáneamente en tiempo real a la vez que está recogiendo datos de otro sensor en tiempo real. En un microcontrolador, al tener solo un hilo, un procesador solo puede recoger un dato en tiempo real, tiene que ser una sentencia contigua de otra, y aquí se puede hacer en paralelo, puedes recoger dos datos al mismo tiempo, ¿vale? Tenemos por aquí también que puedes utilizar bases de datos para integrar todos estos datos que se están recogiendo simplemente en una tarjeta SD que se suele posicionar aquí en la parte trasera de la Raspberry Pi. Y aparte, además, sirve para el procesamiento de imágenes. Como os comentaba antes, en el tema del dron, si se necesita una cámara de visión artificial para poder ver la enfermedad que pueda tener un viñedo, pues esto sirve para el procesamiento de imágenes. Tiene el suficiente cómputo. En último lugar, tenemos los PLCs, que también conocéis seguramente, que son para automatización ya industrial, más que para el ámbito educacional. Tiene variedad de entradas y salidas. Eso sí, son a 24 voltios normalmente. No son a 5 y 3,3 como son el controlador y el procesador. Aquí se requieren los 24 voltios, algo ya más industrial. También tienen bases de datos y luego, pues eso, múltiples protocolos para poder conectar al PLC. Normalmente se van añadiendo pequeños módulos para poder tener un mayor número de protocolos y poder tener esa asistencia para el tema de los protocolos de comunicación. Bien, ahora en cuanto a los sensores, ¿qué tipo de sensores tenemos en el tema agro? ¿En qué ámbito se puede aplicar? En primer lugar, tenemos este sensor que es para la humedad del suelo. Aquí hemos puesto la frase de riego de precisión: regar solo lo necesario, donde y cuando hace falta. Un ejemplo pues, podría ser lo que comentamos aquí, que si tenemos varios sensores colocados en una parcela y sabemos que la parcela es muy grande y en una zona ha llovido y en la otra no, pues a lo mejor solamente se requiere regar en una parte y no en toda la parcela. Además, bueno, estos sensores se calibran muy fácilmente, se meten en un vaso de agua, se lee el extremo, el porcentaje, luego se seca, se deja seco completamente, lees el valor y ese es el rango del 0% al 100%. Y ahí es la calibración que se le hace a este tipo de sensores para poder leer el dato entre esos extremos. En segundo lugar, tenemos los sensores de lluvia. Aquí a la izquierda podemos ver uno de intensidad de lluvia. ¿Qué quiere decir intensidad de lluvia? Que podemos ver si es baja, si es moderada, si está lloviendo muy fuerte, en función de un porcentaje, ¿vale? No te mide la cantidad de lluvia como sí que lo puede hacer el pluviómetro que tenemos aquí a la derecha. Ahora, después, en el nodo que hemos comentado que hemos desarrollado desde Iteran desde cero, con LoRaWAN, veréis este dispositivo muy parecido que lo hemos colocado para saber la intensidad de lluvia. En tercer lugar, tenemos los sensores de temperatura y humedad típicos para ambiente, la temperatura y humedad del aire, no es como este que es para el suelo, y viene bien por eso, para prevención de heladas, estrés térmico, control del microclima, etcétera, ¿vale? Normalmente estos sensores, la mayoría van por I2C, los que utilizamos nosotros para conectar a Raspberry Pi y demás.
Más tipos de sensores. Por aquí tenemos el de posición, el GPS. Sí que es cierto que este tipo de sensor se utiliza poco en algunos nodos porque tienen un consumo muy alto, ya que como requiere hacer una búsqueda de satélites muy profunda, necesita unos 6-7 satélites para poder dar el dato con precisión, pues consume mucho tiempo. Tiene que estar en unos 4 o 5 minutos consumiendo de forma constante para poder darte un dato válido. Otro de los sensores que tenemos es el de inclinación y vibración, que para qué se pueden utilizar en el tema agro, este tipo de sensores. Pues por las placas solares para saber hacia dónde está apuntando, si por lo que sea ha habido una ráfaga de aire y se ha volcado, se ha movido, pues ya estaríamos viendo si puede estar a pleno rendimiento con la carga solar o no. Y en último lugar, pues tenemos un actuador en lugar de un sensor, que hemos puesto el ejemplo básico de una electroválvula, la cual pues se puede conectar a un microcontrolador para poder abrir y cerrar el riego, ya sea de forma manual desde casa o en automático, en función de la decisión que tome el propio controlador por la humedad que tenga el suelo, pues puede encender o apagar la propia válvula. Esto lo veréis también ahora en un gemelo digital que tiene mi compañero Sergio. Bien, la segunda fase de los protocolos de comunicación, ¿vale? Para transmitir. En primer lugar tenemos Modbus RS485. Este se utiliza principalmente en la maquinaria industrial, ya sea del ámbito agrícola como del ámbito en fábrica y demás. Pero se utiliza ahí, ¿por qué? Porque lo normal es que vaya por cable, ¿vale? Siempre va cableado este tipo de protocolo de comunicación. Funciona como modelo maestro-esclavo, es decir, un maestro es el que controla todos los dispositivos. Si tiene que leer lectura de sensores, los lee el maestro siempre. Si tiene que recoger un dato, lo lee el maestro. Nadie le puede mandar al maestro ningún dato, sino que el maestro es el que lee directamente sobre el resto de sensores y el que puede actuar sobre la electroválvula. De un esclavo a un esclavo no pueden actuar, no le pueden mandar ninguno o una orden a otro. Hay dos variantes que es la... Uy, me he avanzado. Hay dos variantes que es la RTU y TCP. ¿Vale? RTU simplemente la modificación de va por dos cables, que es el A y el B, y en el TCP, sin embargo, va a través de Ethernet, ¿vale? Va con IPs, el TCP/IP. Otra característica del tema de la lectura de registros, lectura y escritura, este es un inconveniente que no puede hacer simultáneamente una lectura de un dispositivo y de otro. Simplemente tienes que leer primero uno y luego a continuación leer el otro. No puedes leer dos valores a la vez de dos esclavos diferentes. Está muy estandarizado en fábrica, es muy fácil de implementar, es muy robusto. Lo normal es que si las conexiones están bien hechas, funcione muy bien. Está limitado el número de esclavos y distancia. En estos que estoy utilizando últimamente, me parece que el número de esclavos son unos 255, el máximo, entonces no podrías tener más de 255 dispositivos conectados al maestro. Y bueno, la velocidad y eficiencia energética moderadas. ¿Por qué? Porque sí que son de alto consumo. Normalmente, ya os digo que se utiliza para maquinaria fija o puede ser también maquinaria dinámica, pero vaya, que tenga una batería bastante potente y que no sea como los controladores que he comentado antes, que pueden estar hasta 10 años, ¿vale? Esto tendría un consumo bastante alto. En segundo lugar, tenemos el protocolo de comunicación MQTT, que se está estandarizando mucho ahora, sobre todo en el ámbito de robótica, tanto aplicado para el tema agro como para otros ámbitos. ¿Cómo funciona? Es un modelo de mensajería por publicación y suscripción. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un broker, un MQTT, donde todos los sensores que quieren recibir datos se suscriben y todos los que estén suscritos van a recibir el dato de aquel que publica. En este caso tenemos un sensor de temperatura, aquí en el esquema de abajo a la izquierda, que está publicando un dato de temperatura. ¿Quién recibe esos datos? Todos aquellos que se hayan suscrito. Igual que el que se suscribe a una revista, pues se suscribe al broker MQTT y recibe todos estos datos. Aquí, como comentaba, necesita un bloque intermediario, opera sobre IP, necesitamos tener una IP asociada al broker y a los dispositivos y al resto de dispositivos para poder asociar o identificar cada dispositivo. Los datos se pasan en formato JSON o binario hacia el broker y es ideal para volúmenes complejos, volúmenes muy altos de datos. Y eso pues está muy estandarizado en IoT y en robótica, como comentaba. Por último, bueno, me parece que nos queda otro por aquí, vale. Tenemos el LoRaWAN, que es de radiofrecuencia de largo alcance y muy bajo consumo. Es ideal para el tema agro, para el campo. Largas distancias, entre 5 y 10 kilómetros, incluso con algunos gateways colocados en estrella puedes alcanzar cientos de kilómetros, muchos más kilómetros, si haces una buena estrategia de tipo estrella. Es de alta eficiencia energética. Todos aquellos sensores que veamos que son de bajo consumo, que aguantan los 10 años que os comentaba, es porque utilizan la mayoría de ellos LoRaWAN para poder enviar el dato. Se requiere configurar un gateway. Aquí en el esquema de abajo a la izquierda estamos viendo varias placas solares con sensores
que tienen su propio nodo. Estos nodos lo que hacen es mandar el dato a 10 kilómetros hacia un gateway. El gateway pues, requiere una configuración, ya sea a través de ThingNetworks, que es la web donde se configuran este tipo de routers públicos, digamos, o ya también se puede hacer de forma privada. La velocidad de transmisión es muy moderada. Actualmente en Europa está algo más capado que en América y creo que pueden mandar hasta cada 6 minutos, me parece que es. Si te pasas, te pueden suprimir el nodo. Y nada, como comentaba, ideal para proyectos agro y en Smart City, ¿vale? Eso sí, en Smart City, si hay un gran volumen de edificios entre medias, el rango de precisión para enviar datos cae de 10 kilómetros a algunos kilómetros, a lo mejor a 2-3 kilómetros. Este es el mapa de cobertura actual pública de LoRaWAN, que no quiere decir que todo esto sea instalado por una entidad pública, simplemente tú puedes conectarte a The ThingNetworks, que es la TTN, configuras tu router y aparece aquí automáticamente. Y ese router lo pueden utilizar el resto de personas que se quieran conectar y enviar el dato. Entonces, todo esto que vemos aquí son routers que se han conectado para poder configurar su gateway y poder traducir ese dato para poder enviarlo desde el nodo hasta el destino final, que puede ser un dashboard, ¿vale? Como estáis viendo aquí en Castilla-La Mancha, todavía no está muy amplificado este tipo de protocolo de comunicación, pero sí que es cierto que en el resto de comunidades se está utilizando bastante más. Por último tenemos el 5G, que este sí que es de banda ancha, no como LoRaWAN, que es estrecha. Siempre que sea banda estrecha pues tiene mayor alcance, pero tiene menor volumen de datos que pueden mandar, simplemente por temas de la banda y de transmisión de telecomunicaciones. La comunicación inalámbrica celular, en este caso, la cobertura es amplia, según infraestructura, claro. Muy alta velocidad de transmisión, baja latencia, mayor consumo energético que las LPWAN. Las LPWAN son las redes de largo alcance. Dentro del LPWAN está LoRaWAN. Requiere cobertura de operador o red privada 5G. Aquí, sin embargo, con LoRaWAN tú no requieres hacer una cobertura de operador. Tú simplemente vas con tu gateway y ya tienes cobertura para poder enviar datos. No tienes que llamar a ningún operador externo. Y tiene alta capacidad para miles de dispositivos conectados. Aquí sí que no hay problema en conectar muchísimos dispositivos, generar datos y se utiliza mucho para todo aquello que se requiera que esté en tiempo real. Si se requiere que esté en tiempo real el dato y poder verlo en tiempo real, no cada 10 minutos, se necesita 5G. Vale, ¿qué entornos de programación hemos puesto, como comentaba al inicio? Hemos puesto 3 ejemplos, aunque hay muchos más. En primer lugar, el Arduino IDE, que muchos de vosotros conocéis, que también tiene Cloud. Es un entorno oficial para programar microcontroladores básicos, sobre todo la versión educativa, para poder aprender a generar datos de sensores, a poder mover actuadores, a mover motores, etc, etc. En segundo lugar tenemos el Visual Studio Code, que este sí que es ya de un ámbito más profesional, editor extensible, tiene muchísimas librerías, puedes actualizar firmware, puedes depurar, que en Arduino se puede depurar, pero no es tan profesional como Visual. Y por último tenemos Wowie, que Wowie es un entorno de simulación, se parece al Arduino IDE, pero sí que no es necesario tener tú físicamente los sensores, el microcontrolador, una interfaz como estáis viendo aquí, un display. Directamente se pueden coger los dispositivos, se integran en un dashboard y se conectan mediante hilos de simulación. Incluso te deja poder integrar tu código y poder lanzar el programa. Viene muy bien para los pasos iniciales de aprendizaje. Vale, ahora en esta última diapositiva vamos a ver un caso real desarrollado desde aquí en ITCAN, de un proyecto de un nodo IoT multisensorial. Este proyecto comienza con un problema y el problema es que sin red ni suministro eléctrico, que en el campo no hay ni red ni suministro eléctrico indefinido, claro. Sí que podemos colocar alguna placa solar, pero si nos quedamos sin sol ya tenemos un problema. Entonces, luego otro problema que tenemos es de un sensor por variable. Muchos equipos, normalmente cuando vas a comprar sensores, te lías a comprar sensores y sensores, cada uno es de un fabricante diferente y luego para integrar todos es un problema. En tercer lugar, pues que las soluciones comerciales actuales son muy caras y complejas. A lo mejor un sensor puede estar en torno a los 150, 200 euros, un sensor industrial que puedas integrar en campo y solo es un sensor. Si necesitas poner 10 sensores, pues ya empiezas a crecer exponencialmente. Y luego que la adopción de esa configuración, de esa integración de los sensores es bastante difícil sin tener un perfil técnico. Normalmente tiene que haber un perfil técnico que instale este tipo de sensores. Entonces, ¿qué se propone en este proyecto?
hacer un nodo IoT multisensorial, es decir, todos los sensores van integrados en esta envolvente, varias variables en una sola unidad compacta. Luego que sea autosuficiente, que tenga su propia placa solar, que no dependa de la red eléctrica ni de otro suministro que se pueda tener externo, operar sin red, como comentamos aquí, que sea de transmisión de datos de largo alcance. Para ello se utiliza LoRaWAN para transmitir sin cobertura móvil. Dentro tenemos ahora, como veréis, un SP32 con un driver de LoRaWAN. Y por último, pues que sea plug and play, que no sea necesario tener un perfil técnico para poder desplegar este tipo de dispositivos, sino que sea, lo dejo en el campo, ya sé que está instalado, que me he instalado de fábrica y solo tengo que abrir el móvil y poder leer los datos. Aquí podemos ver el CAD, puesto que se ha diseñado y fabricado desde ITCAM, pues tenemos todo el modelado hecho en SolidWorks, panel solar, el tema de los componentes que se han hecho en fabricación aditiva, se han hecho en impresión 3D, un cargador solar, aquí también tenemos el GPS que comentaba antes que consume bastante, el SP32 con LoRa, un sensor de temperatura que va por hidro-C, la plaquita que os decía antes con la que ver la intensidad de lluvia, si es moderada o no, ahora veremos en las pruebas que se hicieron cómo sale estos datos. Tenemos también este sensor de humedad que tenemos en la parte inferior y no sé si se me pasa alguno más por aquí, a ver. Vale, tenemos también un sensor de detección de inclinación por si se vuelca o algo y hay que volver a reposicionarlo para que el panel solar tenga mayor eficiencia. Y también estamos midiendo el voltaje de las baterías para saber con este tipo de sensor si tiene carga, cómo está funcionando, la carga solar cuánto nos puede durar en caso de que esté nublado durante varios días, etcétera, etcétera. Y por último también hemos colocado un relé que ahora voy a comentar para que sea puesto un relé al sistema. Esta es la arquitectura que se está siguiendo, es una arquitectura de 3 capas. La capa inferior es la de captura del dato, que es donde está simplemente el nodo que acabáis de ver, lo que os he mostrado físico con el firmware del SP32. Estos datos que recoge el nodo los manda a la red TTN, que os comentaba en otra diapositiva, a decir network, infraestructura de terceros. A su vez, en esta TTN tenemos un broker MQTT del protocolo de comunicación que también os he comentado antes, donde se van albergando todos los datos para todo aquel que se suscriba los pueda recibir. ¿Quién los recibe? Los de la tercera capa que es los de aplicación a través de Node-RED, que es un entorno de programación de flujos, puede recoger todos estos datos mediante la suscripción para poder integrarlos en una base de datos, como puede ser InfluxDB, que se utiliza para series temporales. Y todos estos datos que ya tenemos aquí en la base de datos, ¿qué hacemos luego con ellos? Pues los mostramos en un dashboard. A través de este dashboard ya cualquier usuario puede acceder y al poder acceder el usuario pues ya puede tomar la decisión por sí solo o que el equipo pueda tomarlo de forma autónoma, ¿vale? Si tiene que encender algún riego o algo por el estilo. Bien, ¿cómo funciona este firmware que tenemos interno dentro del nodo? Nada más iniciar, intenta conectarse, inicializa los periféricos, es decir, todos los protocolos de comunicación que tenemos asociados físicos a los sensores e intenta unirse a la red, a decir network. Intenta unirse y cuando consigue unirse sigue el diagrama hacia abajo, que sería con activar la alimentación de los sensores mediante el relé. ¿Por qué tiene que activar la alimentación de los sensores? Porque luego al final, cuando hacemos la captura de todos esos datos, lo volvemos a apagar. ¿Por qué lo volvemos a apagar? Porque por las pruebas que hemos hecho, hemos visto que apagando los sensores durante los 10 minutos en los que no estamos recogiendo datos, se aprecia mucho la autonomía energética. Aquí, como se puede ver en este recuadro, hemos puesto la autonomía que puede tener sin aportación solar y llega a los 10,4 días. Yo desconectando el panel solar puede estar funcionando y enviando datos estas horas. ¿Qué tipo de panel solar tiene? Pues uno de 10 vatios de potencia, tiene 3 baterías LiPo, la 18650, que son unos 7200 miliamperios. Utilizamos el servicio Deep Sleep que proveen los SP32 entre ciclos de medición. ¿Qué hace esto? Lo que hace es apagar el SP32 prácticamente, lo deja con muy bajo consumo cuando no estamos leyendo nada. Aparte de apagar el relé para poder apagar todos los sensores, también apagamos el SP32. Y por último, tenemos alertas de movimiento del nodo mediante vibración y GPS integrado, ¿vale? Y nada, pasamos a la siguiente. Aquí es un ejemplo del nodo, tenemos un ejemplo del nodo colocado en un viñedo, donde estuvimos recogiendo datos y viendo el tema de la carga solar que comentaba antes. Se puede apreciar cómo la batería empieza a disminuye por la noche y a partir casi de las 8:30 de la mañana vuelve a cargar muy rápido. O sea, es muy eficiente este panel solar y desde las 9 a lo mejor a las 10 ya está cargado completamente y aguanta cargado, unas 5 horas tenemos aquí, unas 5 horas cargado y vuelve a descargarse
de tarde y de noche y vuelve a cargarse. O sea, es muy eficiente, no llega al 50% de descarga. Por aquí tenemos ya digamos, el servicio de Thing Network, donde estábamos mostrando todos los datos que está recogiendo en la propia infraestructura de terceros. Aquí se está viendo que mandábamos los datos cada 5 minutos. Aquí hay un minuto porque se hizo el inicio, la inicialización de todo el sistema, pero a partir de aquí cada 5 minutos empezamos a mandar. Luego se subió a 10, pero aquí normalmente cada 5, donde se están viendo todos los datos. La altitud, la batería, la humedad, el pitch, que es la inclinación, el roll, que es la inclinación en el otro eje, la temperatura que tenemos en el aire, el suelo, que es un 0% de humedad, etcétera. El número de satélites que cogió 0 satélites, porque esto es nada más inicializar, hay que esperar un ratito hasta que coja los satélites. Y bueno, aquí tenemos ya donde llegan los datos, porque estábamos recogiéndolos en el campo, luego pasamos por The Thing Network, luego os comentaba que también van a una base de datos, a InfluxDB, etc. Pero claro, lo que necesitamos es poder ver el dato, poder mostrarlo a un perfil que no sea técnico. Entonces, lo que se hizo es simplificar lo máximo posible y aquí podéis ver cómo se muestra la humedad del suelo. Te dice además si hay un estrés hídrico, es decir, si puede ser que esté bajo de agua. Aquí arriba muestra los avisos. Riesgo necesario, calor extremo hoy. ¿Por qué sabe esto? Porque además lo tenemos conectado con una aplicación de previsión donde podemos ver todo lo que puede pasar en los 3 próximos días. ¿Vale? Sabiendo lo que puede pasar en los 3 próximos días, junto con los datos que ya estamos tomando a tiempo real, pues tenemos que tener la capacidad de poder decidir si encender el riego, apagarlo, etcétera, ¿vale? O poder echar algún producto que se necesite en el viñedo. La precipitación de esos días pues fue nula. Como ya sabéis, estas últimas semanas no ha llovido mucho. La temperatura 31 grados, humedad 35,5 y la posición del nodo lo dejamos totalmente nivelado. ¿Vale? Luego sí que es cierto que estuvimos viendo algunos datos y se movió por el aire, pero gracias a esto es como podemos ver si el nodo se ha movido o no, o incluso si se lo han llevado, ¿vale? Y por último tenemos el histórico, porque ya no solo nos vale con ver los datos en tiempo real. Para poder tomar una decisión, también me gusta ver los datos de ayer, de anteayer, incluso del último mes. Entonces, en el dashboard tenemos una forma muy básica de poder entrar a los datos tanto del último día, última semana y último mes. De todos, temperatura, humedad del aire, suelo, la lluvia, la intensidad, que os comentaba que aquí nosotros lo hemos dividido nula, baja, moderada, abundante y extrema. No tenemos un pluviómetro donde podamos ver la cantidad de lluvia, pero sí que tenemos este sensor para saber si está lloviendo mucho o poco. Incluso en los próximos pasos se prevé que podamos meter con un acelerómetro, ver si realmente está granizando o no. Porque en función de si está granizando, pues seguramente tanto al seguro como al que le ocurre le puede venir bien el tiempo que ha estado granizando, la tipología de tierra que ha caído, etcétera. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de la batería para poder verlo durante más tiempo, no solamente el último día. Y por último, pues la posición del nodo, que como estáis viendo aquí estaba en un grado, creo que he mostrado antes. Y por mi parte, pues esto es todo. Vale, pues nada, después de lo que os ha estado contando Jesús, aunque haya hablado un poco sobre ya el tema después de esa captura del dato, de procesamiento a partir del ejemplo chulo que os ha puesto, yo voy a profundizar a partir de donde lo ha dejado él, ¿vale? Todo el tema de lo que es qué hacemos con ese dato, cómo lo tratamos, cómo podemos sacarle información valiosa para nuestro cultivo, para la toma de decisiones de nuestro cultivo, cómo controlar, ¿vale? Cómo controlar los sistemas que pueden estar instalados en nuestro cultivo y cómo crear un gemelo digital, que es la parte chula, ¿vale? Es al final lo que le da sentido a todo este compendio de acciones, como lo estamos diferenciando aquí en este webinar, ¿vale? Es lo que le da el sentido. Entonces, vamos a pasar por todos esos procesos. Esto pues no se me mueve. Vale. Nada, aquí un índice en el que, pues lo que os he comentado, vamos a tener el dato, aunque estemos capturando datos de la naturaleza de la que os ha hablado Jesús, un poco más de sensores tal y cual, vamos a indagar en esta parte también en capturar imágenes, ¿vale? A partir de visión artificial, imágenes multiespectrales. ¿Qué información me va a dar todos esos datos que he obtenido para decidir, pues hacer pues, un control inteligente del riego, de la maquinaria?
¿Cómo se puede procesar? Al final, todo lo que conlleva esa computación de información, pues necesita una infraestructura. No tiene por qué ser en la nube, ¿vale? Porque puede ser también en el borde, en los dispositivos edge que se denominan. ¿Cómo simulamos acciones a partir de todo lo que hemos recopilado y enseñado pues, a nuestro gemelo digital? Gestionamos toda la información a partir de los dashboards que os habló Jesús y luego os voy a mostrar tanto casos de uso de cómo aplicar lo que es toda esta inteligencia de campo en algunos cultivos para algunos productos como una demo de un gemelo digital, ¿de acuerdo? Vale, pues empezamos con la parte de ver. Una de las cosas interesantes que podemos hacer con cámaras, ¿vale? Con nuestro cultivo, con obtener información visual de nuestro cultivo, es la visión artificial. Al final, incorporando cámaras de distinta índole, que ahora os voy a explicar un poco, podemos ver lo que está pasando, ¿vale? Interpretar a partir de algoritmos o incluso de manera visual por nosotros mismos qué es lo que está pasando en nuestro cultivo y a partir de eso, pues decidir y actuar. Voy a ir un pelín rápido porque tampoco quiero aburriros mucho. Si en alguna parte queréis indagar algo más o tenéis alguna duda, lo ponéis por el chat y luego después de que termine yo de enseñaros esto, os respondemos a las preguntas, ¿vale? Entonces ese sería el proceso de la captura de datos a partir de manera gráfica, ¿vale? Ver, interpretamos y decidimos. ¿Qué tipo de cámaras o qué tipo de datos podemos obtener a partir de estas cámaras? ¿Vale? Pues tenemos unas cámaras RGB, que son las cámaras de nuestro móvil, que al final lo que obtenemos es una imagen RGB, como puede ser cualquiera de estas que digo que obtenemos con los móviles. Cámaras multibanda o cámaras térmicas. Las cámaras RGB, ¿qué nos aportan? Pues, al final son cámaras de bajo coste que se pueden incorporar en drones. Hemos adquirido aquí en ITCAM ahora hace poco un dron, ¿vale? Con una cámara RGB, también una cámara multiespectral, pero tiene una cámara RGB y lo que hacemos es un monitoreo de nuestro cultivo, ¿vale? Tenemos pues en alta resolución y al final lo que podemos hacer es, pues, a partir de modelos de visión artificial, que pueden ser los que se entrenan, pues como a lo mejor cuando nosotros le pasamos una imagen a ChatGPT, que le decimos que nos seleccione dónde está algún objeto que nosotros queramos, pues eso es lo que podría hacer. No solo eso, sino que al final es una vigilancia de nuestro cultivo, ¿vale? Para nosotros saber qué es lo que está pasando. Luego tenemos las cámaras multibanda, que son las que capturan imágenes que no pueden ser vistas o percibidas por el ojo humano, ¿vale? En diferentes espectros. Pueden ir desde 4 a 10 bandas y lo que nos aportan estas cámaras, ya está comprobadísimo, son unos índices NDVI y NDRE, aparte de otros más, que nos dicen cuál es la salud de nuestro cultivo. ¿Vale? Son integrables en dron, como os he comentado que ocurre con el nuestro, ¿vale? Y nos va a aportar bastante información que nosotros no vamos a ser capaces de obtener a partir de nuestro ojo humano, ¿vale? Por último, ahora os pongo un ejemplo de mapa de calor de índice NDVI. Por último, tenemos las cámaras térmicas, que al final son cámaras que detectan el calor, ¿vale? El calor de nuestro cultivo. ¿Para qué se podrían utilizar? Pues para detectar el estrés hídrico, si nuestro cultivo está ahogado o le falta agua, lo vamos a poder detectar con estas cámaras de visión térmica. Por la noche van a poder también ejecutarse y van a poder capturar datos y una de las aplicaciones que está bien, que fuera de inteligencia artificial y todo eso o fuera de este procesamiento un poco más fuera de lo normal, es la detección de fugas. Si nosotros tenemos un sistema de riego y en alguna de las partes pues estamos viendo que tenemos una fuga o que no lo sabemos, con una cámara térmica podemos ver, localizar dónde se encuentra esa fuga y a partir de eso, como he dicho antes, actuar en consonancia, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo de un mapa de un cultivo en el que se ha incorporado un mapa de calor del nivel NDVI, ¿vale? A partir de ahí, pues el semáforo lo que nos dice es verde, cultivo sano y vigoroso, todas las zonas verdes estarían sanas y no habría que actuar en ellas. Amarillo, un poco peor, un cultivo un poco
que está creciendo con peor desempeño, entonces deberíamos vigilar, y en rojo, pues en la zona en que esté rojo es porque esa parte o esa zona tiene estrés hídrico o hay una baja actividad de crecimiento de lo que es nuestro cultivo, ¿vale? Entonces nos tocaría actuar. ¿Qué resolvemos con esto? Por ahí os he puesto un ejemplo del mapa de calor de los índices, pero podemos resolver diferentes problemas. Aquí solo he puesto 3, ¿vale? Que luego cada uno puede utilizar esta visión artificial para lo que él quiera. Pues malas hierbas, podemos detectar rodales de malas hierbas a partir de estos índices, tratarlas de manera localizada, ¿vale? Si vemos que hay alguna zona a vista humana que localizada con muchas malas hierbas, podemos únicamente echar el herbicida en esa parte, ¿vale? Por lo que vamos a ahorrar insumos. Plagas y enfermedades, hemos hecho algún proyecto, ahora en los ejemplos que os voy a poner se van a ver claros, en el que a partir de una cámara RGB, únicamente una cámara RGB, se puede detectar, porque el color de las hojas cambia, ¿vale? Algunas de las enfermedades. Entonces, puede ser de bastante útil también para aplicar y subsanar lo que es ese problema. Y otra de las cosas que veo bastante útiles es para el control de la cosecha. Con una cámara podemos entrenar un modelo de visión artificial que sea capaz de detectar cuántos frutos o cuánto producto está ahora mismo naciendo en ese cultivo. A partir de ahí se puede contar cómo va a ser mi producción de ese producto y actuar, pues, estimándolo, planificando lo que es la recolección, incluso controlando la calidad de ese cultivo, ¿vale? Una vez que ya hemos hablado de lo que es la visión, todo lo que es el tema de capturar a partir del ojo, de cámaras en este caso, ¿qué hacemos con la información? Tanto con la información que nos ha contado Jesús, como con la información gráfica que hemos obtenido a partir de estas cámaras o de nuestros ojos. Pues debemos controlar, ¿vale? Debemos controlar y actuar en nuestro cultivo para mejorar lo que es su desempeño. Normalmente el control inteligente, ¿vale? O nosotros lo que hemos controlado de manera, no tiene por qué, o sea, hablo desde la perspectiva de que no se ha aplicado ninguna automatización ni nada de eso. Nosotros controlamos de manera manual, regamos, activamos nuestro sistema de riego y ya pues vemos lo que pasa a partir de una experiencia que nosotros ya hemos tenido, ¿vale? ¿Qué hace el control inteligente? Bueno, tendríamos un control automatizado que de manera automatizada pues se pondría en ejecución ese sistema, ¿vale? ¿Y qué hace el control inteligente? Pues el control inteligente lo que hace es tomar los datos, todos los datos que se han obtenido a partir de los sensores o a partir de las cámaras, ¿vale? Y decidir en consonancia con lo que se ha obtenido. De esa forma, al final estamos asegurando que la decisión que se va a tomar es la óptima, ¿vale? Voy a... un momento. ¿Cambio? No, sigue aquí. Vale. Bueno, vale. Nada, lo que os he contado ahí. Medimos, decidimos y actuamos, ¿vale? ¿Qué estrategias habría para llevar a cabo este control? Pues la que os he contado, manual, es un on-off, en el que el problema que vamos a tener es que se va a oscilar en torno al objetivo. Si nosotros hemos detectado o sabemos que la humedad óptima tiene un valor, ¿vale? Nosotros queremos llegar a esa humedad óptima de la tierra a partir del sistema de riego, pues si vemos que no está en el valor que nosotros queremos, pues activamos el sistema, está por debajo, activamos el sistema de riego. Cuando vemos que se ha pasado de esa humedad, que no va a llegar justo a la humedad, porque va a haber una latencia, un momento en el que nosotros no nos hemos dado cuenta y no hemos actuado, pues bajamos. Entonces, al final, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a oscilar, ¿vale? Nunca va a estar en ese valor, o el tiempo que va a estar en el valor óptimo va a ser mínimo. ¿Cómo podemos subsanar esto? Pues con los controladores PID, ¿vale? Que se utilizan al final en industria, ¿vale? En plantas y todo eso. Y lo que hace es suavizar esa oscilación. ¿Cuál es el problema de estos controladores? Que no tienen en cuenta algunas variables externas, como puede ser que ocurriría si yo detectara que dentro de unas horas lloviera,
¿vale? Al final no tendría que regar tanto. ¿Cómo podemos tener en cuenta estas predicciones o qué es lo que va a ocurrir? Pues ya con un MPC, ¿vale? Que lo que hace es un control predictivo. Anticipamos con un modelo y predecimos lo que es la meteorología que va a pasar y actuamos en consonancia. Entonces, a lo mejor no necesitamos regar tanto como regaríamos con un PID, ¿vale? Sino que vamos a disminuir esa utilización de agua y, por lo tanto, el ahorro de insumos. ¿Para qué me vale este control inteligente o qué ventajas puedo tener de este control inteligente o ejemplos? ¿Vale? Pues el riego por sectores, fijamos un caudal por zona, no aplicamos todo el caudal el mismo caudal a todo nuestro cultivo porque a lo mejor no necesita la misma cantidad de agua. Según la humedad real que estamos detectando en ese momento, ¿vale? No es lo mismo que haya una subida de humedad en lo que es el entorno que días que haya menos humedad, ¿vale? No necesitamos regar lo mismo. Evitamos el sobreriego, como os he contado, y tenemos un mapa de precisión. ¿Para qué podemos utilizar también este control inteligente? Para guiado de maquinaria. Al final, en muchas ocasiones, cuando utilizamos maquinaria que va por hilos o va por zonas de nuestro cultivo, pues podemos llevar a cabo solapes de recogida pues, de fruto o de lo que sea. Con este control inteligente vamos a saber, a partir del GPS y de todo eso, dónde está nuestra máquina en todo momento y vamos a poder actuar a partir de esa información, con lo cual evitaremos estos solapes. Reduciremos el consumo, que es la parte más primordial de toda esta utilización de tecnologías, y la fatiga también de la máquina. Y luego la dosificación variable, que es lo que os he contado antes. Al final el producto va a estar a la carta, vamos a regar a la carta y según la necesidad real que nosotros tengamos para que nuestro producto crezca como nosotros queramos en ese momento, ¿vale? Vale, ya tenemos lo que es ese control inteligente o ya sabemos cómo podemos controlar lo que son nuestros sistemas a partir de la información, ¿vale? Pero una duda nos surge. Estos algoritmos de control o esta manera de proceder, esta computación, ¿debería llevarse a cabo en la nube? La nube es cuando enviamos información a lo que es Internet, ¿vale? A través de Internet para procesar toda esa información y que me devuelva cómo controlar. Esto puede llevar a un problema y es que en algunas zonas donde están los cultivos pueden ser zonas remotas que puede no haber red 4G, red 5G o puede no haber a lo mejor LoRaWAN, que es lo que la red LoRa que os ha contado Jesús, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos usar todo esto? Pues el procesamiento de estos algoritmos, en vez de hacerse en la nube, lo que se hace es en nuestros propios dispositivos, ¿vale? Toda esa inteligencia artificial se lleva a cabo en el propio dispositivo que está conectado al sensor o que está cerca del sensor a partir de un protocolo MOPUS, a partir de MQTT o a partir de cualquiera de los protocolos que os ha contado Jesús, ¿vale? Entonces, podemos utilizarlo cuando no tengamos red 4G. Un esquemita que he puesto aquí básico, aunque luego lo utilizaremos para a lo mejor albergar históricos de nuestros sensores, pero no es necesario, ¿vale? No es obligatorio. He puesto aquí un esquemita en el que tenemos nuestro campo con esos sensores, con ese dron o con esa cámara. Esa estación meteorológica nos está diciendo cuáles son las condiciones del entorno donde está nuestro cultivo. Pasamos esa información al nodo Edge, que son dispositivos. Ahora os voy a poner 3 ejemplos de dispositivos y ahí se lleva a cabo la magia, ¿vale? Ahí se lleva a cabo todo lo que es ese procesamiento de información que luego me va a decir a mí cómo tengo que actuar, ¿vale? Podemos pararnos aquí. Lo que pasa que si tenemos acceso a redes de comunicación 4G, 5G, lo que podemos hacer es coger estos datos y albergarlos en la nube por si pasara algo el día de mañana. Sabemos que cuando nosotros albergamos algo en la nube está bastante más securizado, ¿vale? Sobre todo, tanto la parte de que puedan acceder o amenazas que pueda tener nuestro sistema, como de la parte de que no se pierdan esos datos y puedo acceder a ellos en cualquier lugar, ¿vale? Pero no es obligatorio, o sea, todo este procesamiento no necesita estar en la nube, por lo cual se podría hacer sistemas en lugares remotos en los que no estuviera desplegado ninguna red,
¿vale? ¿Cuáles son los dispositivos o qué ejemplos de dispositivos podemos tener nosotros en los que llevar a cabo esas inferencias de inteligencia artificial que me dicen cuándo regar, que me controlan de manera inteligente los sistemas? Pues os he puesto 3 aquí. Al final hay microcontroladores de los que os habló Jesús, ¿vale? Lo que pasa es que están orientados tienen como una parte de donde se va a llevar a cabo ese procesamiento, esa IA, ¿vale? Esa inteligencia artificial. Son de muy bajo consumo. El problema que al final, al ser de tan bajo consumo, la inferencia que pueden hacer es básica. Por predicciones pues mañana va a llover a tal hora, ¿vale? Pero no van a poder llevar a cabo procesamientos de imágenes, ni imágenes RGB, ni imágenes multiespectrales, ni nada de eso. Pero bueno, para predecir, a lo mejor, para un sistema de control MPC, como el que os he contado antes, nos puede valer, ¿vale? Son de tan bajo consumo que al final podemos utilizar energía solar para alimentar. Luego, en el segundo caso, tenemos lo que son Jetson Nano o Raspberry Pi, pero sobre todo Jetson. Nosotros las utilizamos aquí en ITCAM para todo lo que son los sistemas de inteligencia artificial que desarrollamos, porque van a industria o van a agricultura, ¿vale? Al sector agro. Y es lo que utilizamos, ¿vale? Tiene que tener una alimentación, pues una alimentación eléctrica conectada a la red, pero se pueden llevar a cabo procesamientos bastante más complejos que los que se llevan a cabo en el microcontrolador. Todo el tema de visión por computador, modelos de inteligencia artificial completo, podemos incluso incorporar al mismo dispositivo, a la misma Jetson Nano, múltiples cámaras, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que va a tener un mayor consumo energético. Y luego, por último, sí que quería hablar pues, de estos gateways, de los que también os ha hablado Jesús, ¿vale? De estas pasarelas, que es lo que se utiliza en la parte de la esquemita que os he puesto antes para llevar los datos que están de manera local, que se han inferido o que se han procesado en nuestros dispositivos locales, llevarlos a lo que es la nube. Pues a partir de protocolos industriales tiene que tener una red, obviamente, ya sea 5G, ya sea 4G, ¿vale? Para hacer esa transmisión de información que nosotros hemos obtenido y volcarla en la nube para nuestra consulta en cualquier momento y en cualquier lugar. Vale, ya sabemos cómo procesar, sabemos que no es necesario llevar este procesamiento a la nube, depender de la nube siempre es bueno, pero no es obligatorio para nuestro sistema. Y vamos con la parte chula que os he contado antes. ¿Qué podemos hacer con todos estos datos? ¿Vale? Porque no queremos únicamente monitorizar lo que es nuestro cultivo, sino que queremos decidir a partir de información valiosa que se ha tomado de estos sensores y de este proceso de captura, ¿vale? Pues aquí entran los gemelos digitales. ¿Qué es un gemelo digital? Al final, un gemelo digital pueden ser muchas cosas, ya os lo digo yo, porque es un concepto muy ambiguo. Sí que se está centrando últimamente lo que es el significado de los gemelos digitales, pero es un concepto muy ambiguo que abarca un montón de cosas. Nosotros definimos un gemelo digital como una réplica virtual de la explotación o de una instalación alimentada con datos reales que permite simular escenarios, anticipar problemas y optimizar la operación sin riesgo. No es una simple monitorización, ¿vale? No es yo pongo unos sensores, mando esa información a nuestro sistema donde está el gemelo y veo qué es lo que está pasando en mi cultivo, no. Cojo esos sensores, cojo la información y a mi gemelo digital le enseño cómo se está comportando el cultivo en función de las condiciones del entorno. Una vez que mi gemelo digital aprende cómo se está comportando ese cultivo, lo que puedo hacer es 3 cosas. Puedo predecir qué es lo que pasará, pues predecir meteorología, predecir cuánta cantidad de producto va a crecer, predecir si va a ocurrir algo en alguna de mis máquinas. Todo lo que sea predecir lo puedo llevar a cabo porque ha habido un aprendizaje de ese gemelo digital a partir de la información que se ha capturado.
puedo decidir, el mismo gemelo me puede dar recomendaciones, puede incluso hacerlas, llevarlas a cabo de manera automática o pseudoautomática, en plan de me da cuál es el sistema de riego, por ejemplo, o qué zona quiere regar y yo le digo que sí o que no, o directamente yo confío tanto en él que riega directamente a partir de lo que esté pasando y de la predicción. Y por último, puedo simular, ¿vale? Como el gemelo está aprendiendo con esos datos y yo le puedo volcar también datos sintéticos obtenidos, imaginaros, de otros cultivos o de otras zonas en las que no se alcanzan, a lo mejor, las temperaturas que se alcanzan en donde está mi cultivo, pues yo puedo simular cosas que le pueden pasar a mi cultivo fuera de ese rango normal de variables que puede estar mi cultivo, pues de temperatura o de tal. Entonces, imaginaos que, aunque no pase aquí en la zona de La Mancha y todo eso, pero imaginaos que queremos saber cuál va a ser mi producción cuando tengo 30 días de nublado, ¿vale? 30 días de que no ha aparecido el sol. Pues se podría simular con este gemelo digital porque ha aprendido de otras condiciones o de otros sitios que sí tienen esas condiciones, ¿vale? Todo esto, al final, es de mucha utilidad porque puedo hacer un mantenimiento predictivo, como os he comentado. Son 3 ejemplos, pero pueden ser muchos más. Pero bueno, por así daros unas pequeñas pinceladas, puedo hacer un mantenimiento predictivo de mi maquinaria, ¿vale? Porque estoy prediciendo cuándo va a fallar mi máquina a partir de los datos que yo he capturado. Anticipamos averías, tendremos menos paradas y alargamos la vida del equipo. Puedo llevar a cabo una optimización energética porque simulamos cuál va a ser la producción, a lo mejor, de mis placas solares que tengo en mi huerto solar de mi cultivo, ¿vale? Predecimos cuál va a ser la meteorología de dónde están y entonces yo voy actuando en consonancia antes de que vaya a llevarse a cabo esa producción de energía. Y puedo simular los escenarios que os he comentado antes. Al final, probaremos decisiones sin riesgo, es decir, yo voy a querer regar o qué podría pasar si en vez de regar 20 días al mes, rego 10 días, 10 días al mes, ¿vale? ¿Cuál va a ser mi producción a partir de esa hipótesis que yo tengo? Pues en vez de comprobarlo en mi cultivo real con las consecuencias que puede tener, pues yo tengo mi gemelo digital y le impongo esas condiciones y veo qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? Antes de actuar y pues de que pueda tener problemas en mi cultivo. Vale, y ya por último, tampoco me voy a parar aquí mucho porque al final es el tema de visualizar esta información, ¿vale? A partir de dashboard, de paneles de control, en los que me van a aparecer, ahora os voy a mostrar una demo, en los que me va a aparecer la información de mi cultivo y pues esas alertas o esas recomendaciones que puedo llevar a cabo a partir del gemelo digital, ¿vale? Bien, una vez que ya os hemos contado todo este tema que os ha hablado Jesús de su ejemplo, aunque es mucha información, pero sobre todo, y podéis haber visto qué es lo que se podría hacer, siempre es mejor que cada uno sepa cómo adaptar todos esos conceptos a su producto, a su cultivo, a su campo, a su maquinaria, a su planta, ¿vale? Entonces, lo que solemos hacer siempre en estos webinars o en estas charlas es dar unos casos de uso para que los usuarios vean cómo les podría ayudar en cada uno de los casos. Son diferentes productos y diferentes soluciones que hemos llevado a cabo, ¿vale? El primero es un proyecto que se llamaba Aquamelon y lo que consistía en automatizar de manera inteligente el riego que se utilizaba para regar esos melones. Había un problema que era la gestión del riego según un criterio manual en cultivo de melones, ¿vale? Había riesgo de exceso de riego o déficit hídrico. Pues, ¿qué es lo que se hizo? Pues se instalaron lo que son unos sensores en una de las campañas del melón, de por aquí por la zona. Se creó un modelo que se entrenó a partir de la información que se iba obteniendo de esos sensores. Se utilizó un dron para la obtención de imágenes multiespectrales para ver cuál era el crecimiento de esos melones a partir de las condiciones que se estaban llevando a cabo y que estábamos capturando.
y se creó ese modelo, ¿vale? El modelo hablaba con el sistema de riego y actuaba en consonancia en función de las condiciones que estaban pasando en ese momento, ¿vale? Como porque sabía cuáles eran las condiciones óptimas a partir de lo que se había capturado. ¿Cuál es el impacto esperado? Pues se optimizaba el uso del agua, se mejoraba la eficiencia y sostenibilidad y se monitorizaba el cultivo y la actuación era automática, ¿vale? Luego tenemos otro proyecto que se pidió, que fue el SPADE, que este proyecto trataba sobre detectar anomalías en procesos. Es lo que os hablaba antes de las cámaras RGB y de obtener información de lo que le está pasando a mi cultivo. ¿Cuál es el problema que se tenía? Pues procesos productivos con desviaciones no detectadas a tiempo, impactos que conllevaban un impacto en la calidad y en la eficiencia. Algunas de las anomalías que se pueden encontrar en los viñedos. Ahí os he puesto 3 ejemplos, ¿vale? Pues vemos ahí que las hojas cambian de color, entonces podemos ver que tiene síntomas de yesca en esa hoja. En la hoja de la derecha, en el cultivo de la derecha, podemos ver que cambia también un poquillo el color y son síntomas de otra enfermedad, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos detectar esto para que no llegue a pasarnos o que no, al final no se contagie a lo que es las demás zonas de nuestro cultivo? Pues a partir de drones. Obtendremos imágenes en este caso, RGB, y lo que se creó fue un sistema que se llama aprendizaje no supervisado. Nosotros tenemos nuestra cámara RGB, detecta el color, se hace un análisis de ese color de esas zonas de ese cultivo, ¿vale? Cuando se hacen unos grupitos a partir del color que agrupan las zonas con el mismo color. Si ese círculo o ese grupito tiene mayor que un determinado umbral, pues ahí podemos detectar que está pasando algo, ¿vale? A partir de la información que se haya podido meter a lo que es el modelo, pues del estado, de un estudio del estado del arte, de lo que son las enfermedades que pueden llevar a cabo, o sea, que pueden darse en ese cultivo, pues ya se hacen unas recomendaciones o se dice cuál es la causa de esa anomalía en esa zona del cultivo. ¿Qué obtenemos con esto, con este modelo? Pues una detección temprana de enfermedades, reducción de efectos y costes asociados y un sistema de recomendación de análisis, de acciones, necesarias tras el análisis, ¿vale? Otro caso que tenemos, este se llama CitroBlue, este fue un proyecto de Mallorca, ¿vale? En Mallorca, en la parte de Sóller, allí hay mucho citro, ¿vale? Se cultiva mucho citro. Entonces, lo que se hizo ahí fue un sistema de microagricultura inteligente offline, que esto era lo que le daba el carácter más especial, que era offline, ¿vale? Era tramontana, entonces había montañas y la red 4G y 5G pues no era la mejor, ¿vale? Entonces lo que se optó o lo que se pedía en la convocatoria era que la aplicación que se fuera a llevar a cabo o el desarrollo que se fuera a llevar a cabo pudiera ejecutarse en móviles, ¿vale? En móviles de manera que no tengan que estar conectados a Internet, sino que se ejecute directamente en el propio móvil, ¿vale? A partir de unas librerías, TensorFlow Lite y tal, que se ejecutaran en el propio móvil, ¿vale? Ahí os lo pongo. ¿Cuál es el problema? Pues la necesidad de optimizar cultivos en entornos remotos sin conexión a Internet, ¿vale? Ajustes manuales de clima y variables. Ahí tenemos un naranjo, ¿vale? Y lo que se quería hacer es pues, que esas recomendaciones fueran aplicar nutrientes, aplicar riego, ¿vale? Pero lo que digo, a partir de una aplicación móvil offline. Se desarrolló esta aplicación y lo que hacía una vez desarrollada, lo que hacía el agricultor era hacerle una foto a su cultivo, ¿vale? Ahí vemos en la tercera imagen cómo detectaba directamente dónde estaban las naranjas, hacía una foto a su cultivo y a partir de esa foto el sistema le recomendaba qué hacer para mejorar lo que es el crecimiento, ¿vale? No solo esto, sino que detectaba cuáles eran los frutos que ya se habían aparecido, ¿vale? El impacto, pues mayor rendimiento por unidad de superficie, un uso eficiente. Al final siempre se basa en lo mismo, porque son los escollos que hay en este sector,
¿vale? Entonces, todo, aunque sean de diferente índole o aunque partamos de unas diferentes condiciones en cuanto al problema, pero siempre se busca lo mismo. Y ya por último, aquí estos sí que son, bueno, el proyecto de la derecha, estamos ahora mismo en ello, y el proyecto de la izquierda sí que se hizo, que era sobre todo lo he puesto a modo de ejemplo de que no necesitan que ser cultivos exteriores, ¿vale? Este proyecto era la detección, lo que se quería hacer era la detección de champiñones en sus etapas tempranas, ¿vale? Los champiñones se cultivan lo que son en invernaderos con unas condiciones, ¿vale? O sea, están dispuestos en librerías y el problema que me comentaba el usuario era que él quería saber dónde iban a crecer champiñones. Son unas bandejas que les llamaban sustrato que al principio, claro, esto es importante tener el expertise del usuario, ¿vale? Del agricultor que está siempre ahí, porque nosotros llegamos allí, me pusieron la bandeja y me dijo el usuario, vale, aquí va a crecer, aquí va a crecer, aquí va a crecer y aquí va a crecer. Yo no veía nada, para mí todo era igual. Entonces, lo que hicimos fue crearle primero una aplicación para que él fuera metiendo todos los días cuáles eran las condiciones de ese invernadero y con un circulito iba indicando dónde iba a crecer un primordio, que se llamaba, ¿vale? En la fase temprana del champiñón. Es lo que os digo, él sabía dónde iba a crecer porque llevaba toda la vida haciéndolo, ¿vale? Entonces, es importante entender que esto no es, o sea, todos estos sistemas de inteligencia artificial no van a sustituir a lo que es el agricultor o lo que es el usuario, sino que va a coger la información que tiene ese usuario, ¿vale? Y la va a adaptar para que el mismo usuario pueda utilizarla de mejor manera, ¿vale? Siempre sabemos que a lo mejor puede haber errores humanos, entonces se suplen con estos sistemas. A lo que voy, el desarrollo lo que hacía era, entrenamos lo que eran las imágenes etiquetadas por el usuario, ¿vale? Hicimos una aplicación de móvil, pero esta sí que estaba conectada a Internet, porque al final donde estaba en el invernadero tenían red y no había problema ninguno. Y lo que le decía era, pues antes de que, como vemos ahí, antes de que apareciera ningún honguito, ningún sombrero, pues le decía dónde iba a crecer, ¿vale? Porque el sistema había aprendido y sabía ya dónde iban a crecer, dónde crecían lo que son esos primordios. Y luego tenemos Defrinator, que es un sistema de visión artificial para ayudar en el proceso de monda. Como sabéis, si no lo sabéis, os lo digo yo, cuando queremos coger las hebras del azafrán, es un proceso manual, ¿vale? Entonces, los agricultores, pues, tienen sus problemas. Mano de obra muy especializada, cada vez es más escasa esta mano de obra. Entonces, lo que quieren hacer es automatizar ese proceso. ¿Cuál es el problema? Pues que la flor hay que abrirla de manera manual, como os digo, y ya sacar lo que son las hebras de este azafrán. Pues para eso se ha ideado o se va a idear un sistema de visión artificial que sepa dónde hay que aplicar un pequeño corte en la flor para que la flor se abra y poder separar la flor de las hebras, ¿vale? Impacto conjunto, pues algo siempre, menos errores humanos, estandarización de calidad y mayor productividad, ¿vale? Con esto, antes de dar las gracias, os he comentado lo que son los casos de uso para que también vosotros penséis en cómo podría ayudar todo lo que os hemos contado Jesús y yo. Pues había una preguntilla y es, ¿y si tuvieras que elegir entre LoRaWAN, 4G, 5G, Wi-Fi para una explotación agrícola, cuál prefieres? Vale, pues a ver, depende un poco de la aplicación, porque si lo que necesitamos es tener datos en tiempo real o actuar de inmediato, como puede ser un aviso por un robo o actuar de inmediato por cualquier otra cosa, porque si tenemos que regar, no tiene por qué ser de inmediato, en ese instante, en ese preciso segundo. Pues si tengo que regar de inmediato o ver algo de inmediato, tiene que ser con 4G o 5G. Eso es en tiempo real y puede ser muy preciso. Y si lo que se requiere es mover cantidades de datos y no es necesario que sea en tiempo real, sino que puede ser cada 10 minutos, pues seleccionaría LoRaWAN siempre. No pasaría por el 4G o 5G.
Pregunta también Julia, ¿hace falta tener conocimientos de programación para hacer uso de un gemelo digital? No, claro, o sea, al final lo que queremos buscar con ese gemelo digital es abstraernos de tener que hacer todo ese procesamiento, toda esa programación. Obviamente hay que hacer una pequeña programación, pero que pueda hacerlo un cliente como puedes, o sea, un cliente, un proveedor tecnológico como podemos ser nosotros. Pero lo que buscamos con ese gemelo digital es acercar ese control, esa monitorización, ese sistema de recomendación a personas no técnicas, ¿vale? Para que puedan ver cómo es su cultivo y para que puedan actuar de la mejor manera posible en función de lo que quieran conseguir. Entonces, no hace falta programación. Ahora, os lo voy a enseñar, ¿eh? De aquí no nos vamos, nadie hasta que nos enseñe esto, porque vais a ver que es muy sencillo y se pueden hacer muchas cosas. Pues esto es como veis aquí, al final es una demostración que hemos hecho de un gemelo digital de un cultivo. Obviamente no es así de que tenga esas 6 zonas, pero es lo que se podría llegar a hacer y lo que podríamos nosotros plantear, ¿vale? Aquí ahora mismo aparece nuestro cultivo, nosotros nos podemos acercar de manera 3D o puede ser como sea, es un viñedo, ¿vale? Y lo que vemos ya de primera mano, o sea, en primera vista, es que cada una de esas parras o de esas cepas tienen un color diferente. Esto no va a pasar en la realidad, pero es un poco para, de manera didáctica, ver qué es lo que puede pasar. Ese color lo que nos está diciendo es el vigor o la bondad de esa cepa, ¿vale? De cómo va a desarrollar o cómo va a devolver la cantidad de uvas o la calidad de la uva, ¿vale? Ahora mismo aquí observamos, porque podemos tener la humedad del suelo, la temperatura, el índice este del que os he hablado antes, los sectores en los que se está aplicando el riego que ahora mismo es 0, ¿vale? Y podemos actuar de manera manual a partir de toda esta información, ¿vale? Pero es que no es solo esto. O sea, si nosotros ya le damos a simular, lo que vamos a empezar a ver, claro, esto es a las 11:18 en directo. Si le damos a simular, lo que vamos a ver es qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? A partir de las horas. Entonces, ahí vemos que ya se ha puesto el sistema de riego en marcha, ¿vale? No es lluvia, ¿eh? El sistema de riego lo que está pasando porque ha visto que la humedad ha bajado, el control inteligente se ha ejecutado y ha actuado en consonante, ¿vale? Pasan las horas y yo puedo empezar a analizar qué es lo que puede estar llegando a pasar en lo que es nuestro sistema. Al final, aquí aparecería un aviso en plan de lleva a cabo esta acción, lleva a cabo... Al final, ahora mismo que está todo perfecto, por lo que veo. Ya mira qué verde está. Pues es que estamos regando y está todo perfecto. Si nosotros ponemos el modo automático, le quitamos el modo automático del control de riego, que lo podemos manejar desde aquí, ¿vale? Y simulamos una ola de calor, aparte de simulación, hemos tenido la parte de monitorización, la parte de predicción y la parte ahora de simulación. Veis que aquí ya vigilar, tendencia a la baja, porque he quitado el riego, ¿vale? El riego automático va a compensar en las próximas horas, si está quitado no va a compensar. ¿Qué ocurriría si hay una ola de calor? Pues como estamos viendo aquí, ya la temperatura del cultivo nos está aumentando hasta valores bastante extremos. La humedad del suelo está empezando a bajar. Al final, al tener una ola de calor, nosotros, tanto la temperatura va a subir como la humedad va a bajar, ¿vale? Y todo lo que es esta parte de esta humedad por sectores me está disminuyendo. Ya me está diciendo que hay que regar. Yo desde aquí, utilizando el control manual, puedo regar. Una vez que estoy regando, la humedad de este sector está aumentando y por lo que veo aquí de manera visual, ese sector está mejorando o tiene más potencial de aportar producto bueno, ¿vale? Ya aquí puedo ver pues, un histórico de la humedad del suelo en el que está aumentando porque ya ha empezado a regar y un listado de lo que son las alertas y los eventos. Me puede informar, pues, estrés hídrico en sector 1, estrés hídrico en sector 2, se ha puesto en marcha el riego, empieza una ola de calor que he provocado yo mismo porque he simulado yo, ¿vale? Pues imaginaos que ahora con las olas de calor que hemos tenido, quiero saber cuál va a ser el desempeño de
de mi cultivo antes de que llegue esa ola? Pues yo lo simulo con nuestro gemelo digital. Entonces, como veis, es una herramienta bastante útil. Sí que es verdad que es complicado llegar aquí porque hay que tener datos para que este sistema aprenda cómo comportarse en situaciones que no son las normales en las que se ve el cultivo, ¿vale? Pero podríamos tener todo nuestro control de todo nuestro cultivo con una interfaz sencilla. Por eso comentaba antes, Julia, que ha preguntado que si se necesitaban conocimientos de programación. Estáis viendo que no, que esto se puede adaptar, esto lo hemos hecho nosotros, se puede adaptar a cualquier persona, a cualquier usuario y se puede mostrar lo que se quiera, ¿vale? Vale, chicos, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta que la gente quiera realizar y si no, os voy a preguntar yo alguna que me surge a mí la duda. Vale. Porque hablabais de la experiencia del agricultor, pero en este caso, ¿qué pasa si la recomendación de la inteligencia artificial contradice un poco la experiencia del agricultor? A ver, o sea, al final hay que entender, como os he comentado antes, que el sistema, o sea, no hace magia. El sistema tiene que aprender. El gemelo digital tiene que aprender a partir de unos datos, ¿vale? Pueden ser datos en cuanto a predicciones, pues a lo mejor datos públicos, de cuál ha sido en esa fecha del año donde está mi cultivo, la radiación solar, y a partir de eso ya inferir este año qué es lo que va a pasar. Aprende a partir de esos datos estáticos por decirlos así, como de conocimiento del agricultor. Entonces, cuanto más conocimiento el agricultor pueda volcar a ese sistema más se va a parecer a cómo decide el agricultor, ¿vale? Pero es que no solo eso, sino con los datos externos estos que hablo, con variables exógenas, puede mejorar lo que es su capacidad de decisión porque puede no tener en cuenta, pues, como os estoy hablando, la predicción de mañana de meteorológica y tal, ¿vale? Pero es que no solo eso, o sea, también se puede incorporar, porque estos son sistemas de machine learning y tal, también se puede incorporar en lo que es aprendizaje por refuerzo. Es decir, el gemelo digital me está dando esta recomendación, pero yo opino que no es la mejor recomendación, por eso le puedo dar un feedback. Es decir, vale, vamos a hacer esto, pero tal y cual. El sistema, a partir de aprendizaje por refuerzo, lo que va a hacer es ir aprendiendo y cada vez más parecerse a lo que el agricultor dice. Entonces, pueden haber conflictos, obviamente, como puede haber en todas las recomendaciones, a lo mejor que me hace Netflix de series, de películas, de tal y cual, pero con el feedback, igual que en Netflix voy diciendo si me gusta esta película, si no me gusta, el sistema va a ir cada vez calibrándose más a los gustos del usuario, ¿vale? O del agricultor en este caso. Perfecto, pues me ha quedado muy claro, chicos. Sí. Muchísimas gracias por este webinar y recordamos que en aproximadamente una semana enviaremos el enlace de este vídeo, que lo subiremos al canal de YouTube de las oficinas de Acelera Pyme y la presentación tanto de Sergio como de Jesús Felipe al correo electrónico. Así que si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias por vuestra participación. Esperemos que os haya gustado y que os sirva de ayuda. Y muchísimas gracias. Y gracias a vosotros, Sergio y Jesús Felipe. Nada. Gracias a ti y gracias a todos los asistentes. Un saludo. Venga, hasta luego. Adiós.